Sean bienvenidos al curso Ventilación Mecánica para no intensivistas, desarrollado por el Instituto Nacional de Salud en colaboración con especialistas en el área. El Ministerio de Salud ha preparado este curso para afrontar la pandemia por COVID-19 con el objetivo de dotar al recurso humano de las habilidades necesarias para manejar un respirador artificial bajo la tutela de un médico intensivista. Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Cristian Romero y trabajo en el INS. Vamos a continuar en esta mañana con la explicación de este taller virtual de la programación de los modos básicos de ventilación en sus modos controlados, que son el volumen control y la presión control. Vamos a hablar de los modos de una forma general, de la forma en que ustedes los pueden ver en un respirador común, y también vamos a hablar específicamente de cómo se ve el respirador Sol, que es el que ustedes van a estar utilizando en el Hospital CIFCO, El Salvador. Para comenzar, vamos a hablar cómo se diferencian estos modos. Una forma de diferenciarles por las variables que yo estoy programando en cada uno de los modos. Existe en cada modo una variable que yo programo, que es la que yo controlo y comando, variables que el respirador está sensando, está midiendo. Hay una variable dependiente que yo no la programo, pero que depende de esta otra que programé. Y lo vamos a ver en cada uno de los modos. Programo la frecuencia respiratoria, programo la presión expiratoria positiva al fin de la expiración, o PIP por siglas en inglés. Programo la fracción inspirada de oxígeno, o FIO2 por sus abreviaturas. Programo el trigger o gatillo o desencadenante que me va a decir que la máquina dé un ciclo más de respiración. Programo la relación entre inspiración y expiración. Y el flujo, que no lo programo directamente, sino que surge de la programación previa que vamos a explicar. Entonces, para comenzar a hablar de esta mañana, hablaremos de volumen control. Volumen control es un modo en el cual yo programo un volumen y la máquina lo entrega, ¿sí? La forma en la cual lo programo y la otra variable van a determinar cómo se va a entregar. Pero en síntesis, en volumen control, la variable que yo programo es el volumen tidal. Este volumen tidal, como vimos en la clase de fisiología, es la cantidad de volumen que entra y sale en una respiración tranquila. Y este volumen tidal, vimos que en un adulto de 70 kilos de peso corporal era más o menos 500 ml. Ahora bien, en ventilación mecánica, el volumen tidal se convierte en una dosis tal cual cualquier medicamento. Es decir, que el volumen tidal se convierte en una dosis y como un medicamento tiene sus efectos beneficiosos que yo estoy persiguiendo y sus efectos adversos. En ese sentido, el volumen tidal tengo que calcularlo y le voy a comentar esto con la fórmula del peso corporal pronosticado. La fórmula ustedes pueden buscarla en libros, ya también en el libro de la UCI que se proporcionó en los vínculos de descarga del material de apoyo de este curso. Pero para hacerlo más fácil, ustedes pueden tener un teléfono inteligente, buscar un programa de cálculo de fórmulas médicas, para el caso MedCalc, y luego en esa introducen ya sea la de peso corporal pronosticado o la de volumen tidal, y de una sola vez la calculadora les va a dar el dato de volumen tidal al programar. Entonces este volumen tidal yo lo programo, yo pongo en la máquina cuánto quiero volumen tidal, típicamente con una variación de una unidad de ml, que es la unidad que maneja el volumen tidal. La máquina va a censar esta variable independiente, que para el caso, el volumen que programé va a censar tanto el volumen que entra, que es el inspirado, como el que sale, el volumen expirado. Y va a censar la presión generada en la vía aérea por este volumen que he programado. Entonces, la variable independiente
en el modo volumen control es la presión. Es decir, yo programo un volumen y la máquina entrega ese volumen sin importar qué. O sea, si tiene broncoespasmo, si tiene distrés pulmonar, distrés respiratorio, si tiene alteraciones hemodinámicas, si tiene un tapón de moco, la máquina entrega ese volumen. Y la presión que genere no le importa, solo la sensa. Si tiene un tapón de moco, por ejemplo, entrega el volumen que ha programado y puede generar una presión muy alta en la vía aérea. Vamos a hablar de eso un poco después. Y esa presión puede lesionar al pulmón. Entonces, la presión es independiente. No la programo yo, pero sí la puedo monitorizar. Programo además una frecuencia respiratoria, que esta frecuencia va a depender de la necesidad puntual de cada paciente. Es decir, si yo tengo una persona con un requerimiento metabólico y con un nivel de CO2, este CO2, como vimos en la sesión de fisiología respiratoria, depende de la ventilación alveolar. Si la ventilación alveolar aumenta al doble, el CO2 baja a la mitad. Y viceversa, si la ventilación alveolar baja a la mitad, CO2 aumenta al doble. Entonces, la principal determinante que me va a decir cuánto voy a colocar de frecuencia respiratoria va a ser el nivel de CO2 que yo deseo eliminar. La otra variable a programar es la presión positiva. Y estas dos variables, junto con la FiO2, son variables que controlan la oxigenación. Por lo que vimos en la clase de IS3, vimos que la presión positiva o la PIP es la que va a mantener a los alveolos abiertos al fin de la expiración en un pulmón enfermo. La titulación de la PIP es motivo de una charla aparte. Sin embargo, sepan que yo la programo. Yo la programo y las medidas de programación son centímetros de agua. Esta PIP se va a mantener al fin de la expiración con válvulas especiales, de forma tal que cuando llegue el respirador al fin de la expiración, no va a bajar de ese valor programado, y con esto vamos a lograr mantener los alveolos distales abiertos y lograr oxigenación. La otra variable que programo es la FiO2 en un valor dependiente de la gravedad del estado pulmonar. El trigger, en cualquier respirador yo lo puedo programar, y hay triggers de dos tipos, un trigger de presión y un trigger de flujo. ¿Cuál es la diferencia? El trigger de presión lo que sensa es una baja de presión de la vía aérea, medida por el sensor de presión del respirador. Entonces, si el trigger de presión está en -2, abajo de la PIP programada, o sea que si yo le programo a un paciente 6 de PIP y este paciente intenta inspirar, al aumentar su volumen torácico porque ya inspirar, la presión interna de la vía aérea va a disminuir, como vimos en la clase de fisiología respiratoria por ley de Boyle. Disminuye, y si disminuye hasta lo que yo he programado de trigger de presión para el caso -2, o sea, perdón, -2 abajo de 4, es decir, si disminuye a 2, la máquina lo que va a hacer es entregar un ciclo de respiración, que en este caso lo volvería asistido. O sea, la máquina asiste el esfuerzo de respiración. En ese sentido, antes se manejaban modos controlados y modos asistidos, pero ahora incluso los modos controlados tienen válvulas de trigger más sensibles, de forma tal que los controlados son ahora todos asistocontrolados, porque lo que se busca es que el respirador ayude al paciente, y si él quiere respirar, el respirador se acopla al paciente y no al revés. Las indicaciones para relajar a alguien completamente son pocas, y quizá el distrés respiratorio severo es una de ellas. Sin embargo, lo que se busca es no relajar a un paciente, no colocar medicamentos para que esté completamente paralizado, y hacer que el paciente trabaje, que el ventilador se acople al paciente y no al revés. Entonces, trigger, dijimos, hay de dos tipos, trigger de presión y trigger de flujo. El trigger de presión, como les comentaba, si está programado en -2, cuando la presión sensada de la vía aérea baje 2 unidades de la PIP programada, o sea, si baja de 4 a 2,
ahí el respirador da una asistencia respiratoria con un ciclo más. La otra cosa que programamos es la relación inspiración-expiración. Esta fisiológicamente es de 1 a 2. Es decir, que si yo tengo 10 respiraciones en un minuto, yo divido 60 segundos entre 10, me da 6 segundos. La respiración dura 6 segundos. ¿Y cuál es la relación entre la fase de inspiración y de expiración de ese ciclo respiratorio? Si es de 1 a 2, va a ser una parte de inspiración por 2 partes de expiración. Es decir, que si yo respiro 10 veces, cada ciclo me va a durar 6 segundos y la inspiración de ese ciclo va a durar 2 segundos, una parte, por 2 partes que serían 4 segundos de cada ciclo. Eso es como lo normal. Esto me da un tiempo inspiratorio que va entre más o menos 1.5 segundos a 2. Normalmente yo lo dejo así, lo dejo en 1, 2, que me va dando un tiempo inspiratorio que va entre los 1.5 a los 2 segundos. Normalmente, si yo aumento la frecuencia respiratoria, de 10 la aumento a 16, el tiempo inspiratorio va a disminuir, tanto como baje el ciclo respiratorio. En ese sentido, la relación IE está hecha para mantener esa relación en cada ciclo respiratorio y lograr que el pulmón se insufle y le dé tiempo para desinsuflarse cuando la persona expira en el respirador. El flujo, en el caso de volumen control, es fijo. ¿Y de qué surge el flujo? El flujo surge de decirle a la máquina, yo quiero que me entregues 500 ml en 1.5 segundos. La relación de volumen por tiempo me da flujo. Y si yo le estoy diciendo cuánto me va a entregar la máquina, en ese tiempo el flujo que me va a dar es un flujo fijo. Esto es lo principal de volumen control. ¿Cuáles son sus ventajas? Sus ventajas son de que yo estoy asegurando un volumen entregado en cada ciclo respiratorio. Y con eso estoy percatando de que si yo me voy a ver a otro paciente, si yo estoy estudiando el caso de otro paciente que está ingresando, yo estoy seguro que la máquina va a entregar esos 500 ml que yo le he programado. ¿Cuál es el problema? El problema es que en un pulmón enfermo, muchas veces la resistencia y las vías aéreas alteradas hace que el flujo fijo prefiera las vías que están menos colapsadas, o sea, las vías más abiertas, y los alvéolos un poco más desventilados o no ventilados, son como olvidados por el volumen control. Eso todavía está en discusión y no hay como una superioridad de un modo sobre otro. Sin embargo, el consejo es utilicen el modo al que ustedes mejor estén acostumbrados o tengan más experiencia. Para comenzar en estos pacientes delicados, utilicen volumen control y estén pendientes de todas las variables y alarmas que vamos a explicar posteriormente. Ahora bien, en presión control, volviendo al esquema que le hemos formulado, lo que yo programo en presión control es la presión, ¿sí? Yo no programo un volumen entidad, yo programo una presión objetivo y la máquina va a mantener esa presión objetivo durante todo el tiempo respiratorio. Entonces, si yo programo, por ejemplo, una respiración de 10 ciclos por minuto, la máquina va a mantener, la máquina va a mantener esta presión programada durante esos 2 segundos, ¿sí? Yo programo esto y lo hago en centímetros de agua. La máquina, ¿qué es lo que va a censar? Va a censar el volumen y presión general en la vía aérea, así como el volumen control. Pero la variable dependiente de esta otra va a ser el volumen. Es decir, yo programo una presión objetivo y el volumen que esta presión va a generar, el respirador no le interesa, solo lo sensa, pero no lo controla. El volumen generado va a depender de la distensibilidad del pulmón que estamos ventilando. Si es un pulmón sano o enfermo, esta extensibilidad, conocida como compliance, es la cantidad de volumen
que se cambia por unidad de presión. Entonces, por cada cambio de unidad de presión en 1 centímetro de agua, ¿cuánto volumen genera de cambio esto? Esto es compliance. Y eso me da a determinar cuánto volumen se va a estar generando en cada ciclo respiratorio. ¿Cuál es el problema de esto y cuál es el beneficio? El beneficio es, como hablamos de las vías aéreas que están abiertas y cerradas, la presión control tiende más a exponer a la misma presión a toda la vía respiratoria y se cree teóricamente que ventila por igual a alvéolos un poco colapsados y alvéolos un poco distendidos, de forma tal que va reclutando presión control a alvéolos y ganando distensión. ¿Cuál es el problema? Que si la compliance se altera en un momento que no esté moviendo al paciente por un tapón de moco, por un broncoespasmo, por una telectasia, por un neumotórax, cualquier cosa que altere la extensibilidad pulmonar va a hacer que la compliance caiga y que el volumen entregado también caiga. Y este volumen va a estar variando, incluso puede variar con cada ciclo respiratorio. En ese sentido, presión control es bueno para ventilar pulmones enfermos, pero peligroso si yo no estoy encima del paciente viendo esto. Tengo que estar bien seguro que ese paciente va a estar en una posición que no cambie, porque si para el caso le cambian de posición, le dan cambio de posición de cúbito lateral derecho a izquierdo, en ese momento puede cambiar la compliance y dejar de ventilar el volumen que yo quiero que entregue. Hay un modo mixto entre estos dos, que no es de los básicos, un poco más avanzado, que es volumen control regulado por presión. Y es un modo que toma lo mejor de ambos en uno solo. Si existe en la máquina, utilícenlo, pero en los SOLS de momento no existe. Siguiendo con lo que yo programo en presión control, programo una frecuencia respiratoria que, al igual que volumen control, va a depender del nivel de actividad metabólica del paciente y la cantidad de CO2 que yo quiero eliminar. Programo una PIP y programo una FiO2 para garantizar oxigenación. El trigger de presión control puede ser asimismo de presión o de flujo. Acá discutimos el trigger de presión. El trigger de flujo sensa no cambios de presión, sino cambios de flujo. Típicamente yo lo programo en 2 a 5 litros por minuto, de forma tal que cuando se sensa, cuando la máquina percibe una inspiración, el paciente aumenta el volumen de la caja torácica, la presión interna disminuye y un flujo ocurre. Cuando el flujo ocurre y llega a este nivel de 3 a 5 litros por minuto, el respirador asiste con un nuevo ciclo respiratorio. En el caso de los ventiladores SOL, el trigger es fijo en -2, es decir, no tenemos capacidad de modificarlo. Y queda siempre como si está controlado con el trigger fijo en -2. El flujo es la otra gran diferencia entre volumen y presión control. El flujo de presión control es variable de una forma desacelerante, como así. Yo programo una presión. Yo le digo a la máquina, me vas a llegar en el ciclo respiratorio, me vas a llegar a, por ejemplo, 16 centímetros de agua de presión durante 2 segundos. Y la máquina lleva la presión a ese nivel y lo mantiene así en todo ese tiempo. Esto hace que el flujo sea muy rápido en los momentos iniciales y vaya descendiendo conforme se van llenando los espacios alveolares de aire. Y esto hace que la curva tenga esta típica forma de acelerante vista en los modos controlados por presión. ¿Cómo voy a monitorizar yo esto? Hay 3 formas de verlo, y las 3 formas clásicas son las curvas o imágenes que los ventiladores traen para poder ver cada una de las cosas que les he comentado. Yo voy a ver primero una curva de volumen-tiempo. Entonces acá vemos en las Y el volumen y en las X el tiempo. Entonces acá me grafica el volumen y cómo va cambiando su relación con el tiempo.
Por ejemplo, si comienza el ciclo puede llegar a los 500 ml y después como baja, ¿sí? En inspiración y en expiración. Y las curvas de volumen-tiempo son similares en volumen control y en presión control. ¿Cuál es la otra curva que yo puedo ver? La curva de presión-tiempo. Y estas son diferentes. Como les decía, en volumen control yo programo un volumen. Y este volumen lo entrega a una velocidad fija. Esto me genera una presión variable. Una presión variable que cuando lo voy entregando hay un aumento grande, que es la resistencia dada por la vía aérea. Luego hay una pausa y luego hay una presión meseta o plató. Y luego hay una pérdida de presión en la expiración. Esto da la curva típica de presión control, que es una curva con un piquito, y luego un tiempo pausa, y luego una fase de pérdida de presión. ¿Qué es lo que hace esto? Se teorizaba que cuando yo introducía el aire, no había intercambio de gases, y cuando yo colocaba el tiempo pausa, había intercambio de gases. Este es el objetivo de colocar tiempo pausa o plató. Se ha observado que el intercambio de gases ocurre cuando el gas llega al alveolo, de forma tal que tan pronto como el gas comienza a llegar al alveolo, ocurre intercambio de gases. Y muchos respiradores tienen la opción ya de quitar el tiempo pausa. De hecho, los respiradores Sol no tienen tiempo pausa y no tienen plató. Es una diferencia grande que ustedes van a ver cuando ya programemos esa máquina. La presión generada por el modo presión control, como yo les decía, presión control, la variable que yo programo es esa. Yo programo la presión. Y la presión que programo es mantenida durante el tiempo inspiratorio. En ese sentido, la presión sensada por la máquina va a ser la que yo programé durante todo el tiempo inspiratorio. Eso me va a dar una curva cuadrada que va a comenzar en 0, va a llegar a la presión que he programado, 14, 15, 20, sobre la PIP, y esta presión se va a mantener en todo el ciclo expiratorio. El tiempo expiratorio, que depende de la relación IE. Cuando termina el tiempo, el respirador deja de mantener esa presión, la presión llega nuevamente a la PIP y la fase expiratoria inicia. Esa es una diferencia grande entre volumen control y presión control. Acá en volumen control la presión depende del flujo fijo y el volumen tidal programado, y acá la presión control yo la programo. ¿Sí? Yo digo hasta dónde va a llegar esta curva. Y la forma típica es una curva cuadrada en presión control. Ahora, la otra forma de ver cómo se comporta el respirador es mediante el flujo. El flujo, como les decía, es fijo en volumen control. ¿Por qué? Porque yo le digo, entregame 500 ml en 2 segundos. Eso me da una relación fija de flujo que se expresa en esta curva. En volumen control, aquí yo tengo flujo y aquí tengo tiempo. El flujo durante el ciclo expiratorio es fijo. Y es fijo desde este inicio, voy a ponerlo más en rojo para que se note más, es fijo desde acá hasta acá. Y acá hay una pausa, que típicamente es un 10% del tiempo expiratorio, de un 10 a un 15%. Entonces el flujo es fijo durante el tiempo expiratorio y luego hay un tiempo de pausa que les comentaba, se pensaba servía para mejorar el intercambio de gases. Ahora se ha observado que eso no es tan cierto, que el intercambio ocurre tan pronto como ingresa aire nuevo al alveolo. Entonces podemos prescindir del tiempo pausa, pero el flujo es fijo durante este ciclo inspiratorio
Y acá, el tipo pausa y después hay un flujo que está hacia adelante, que es negativo, que nos dice que el aire está saliendo del pulmón en una forma desacelerante, o sea, sale de una forma rápida y después va bajando de velocidad lentamente hasta llegar a cero intercambio de fluidos. En presión control, como les comentaba, el flujo es típicamente desacelerante. Es decir, que en presión control yo programo una presión, para el caso, un ejemplo 20, y ese 20 me va a generar un gran flujo de aire inicial y después un flujo que va a ser menor de forma progresiva hasta llegar a desaparecer en el fin de la inspiración. Este flujo desacelerante se cree que es el que va reclutando alveolos que ayuda a mejorar los pulmones enfermos, pero al final no hay una evidencia como fuerte para decir que un modo es mejor que otro. ¿Cuál es la recomendación? Utilice el modo en el cual usted se encuentra más familiarizado o más, con más conocimiento o que se sienta más cómodo. Este flujo desacelerante de presión control es característico de él. Si ustedes se fijan, el flujo es fijo en volumen control y la presión es fija en presión control. Entonces, de hecho, los flujos se parecen bastante. El flujo es desacelerante en presión control, en la fase inspiratoria y en la fase expiratoria. Entonces, en las dos fases expiratorias el flujo es desacelerante. Y acá es fijo y acá es desacelerante. En ese sentido se ve como que la forma más fisiológica, por llamarlo de una manera, es este flujo desacelerante, la forma más amigable con el pulmón. Como les comentaba, la recomendación es utilizar el que más estén ustedes más familiarizados con ese tipo de modo. Pero eso se toma en cuenta cuando yo puedo tener la forma de estar monitorizando en una central los volúmenes entregados en cada respiración y yo puedo estar seguro que se entrega en modo presión control el volumen que yo quiero entregar sobre la base de lo que yo le he programado. ¿Qué otra cosa es el programa en los respiradores? Y esto no lo había escrito. Programamos las alarmas. Entonces las alarmas que yo voy a programar dependen de valores en cada una de las variables. En el caso del volumen que yo programo acá en volumen un valor mínimo y un valor máximo. Y en presión, asimismo, yo programo un valor mínimo y un valor máximo. ¿Qué es lo que va a hacer la máquina cuando estos eventos sucedan? Para el caso, cuando el valor mínimo suceda, puede hacer dos cosas. Puede hacer una alarma visual, una luz que se enciende y parpadea de un color específico, rojo, anaranjado, según la máquina lo diga, o puede hacer una alarma también sonora. Entonces puede sonar tanto, puede ocurrir tanto una alarma visual, una luz que parpadea, o un sonido que yo puedo definir en qué volumen va a ocurrir, qué tan fuerte va a sonar. Esto cuando llega al valor mínimo. Cuando llega al valor máximo, típicamente hace dos cosas. Suena la alarma, le dice, mire, alcancé el valor máximo, y corta el ciclo. Es decir, que si yo tengo un volumen control y yo le programé 500 ml, entonces yo le pongo acá 500 ml. Pero como el ventilador entrega los 500 ml a fuerza, sin importar qué. Pero si hay un tapón de moco en la vía aérea, entonces tenemos la vía aérea y tenemos un tapón de moco, posiblemente con 100 ml entregados, yo voy a lograr llegar a la presión máxima. Entonces, si yo llego a esta presión máxima que yo he programado,
que como les comentaba, pueden ser 40 centímetros de agua, la máquina va a dar una alarma y va a decir, alcancé la presión máxima programada. Esa es una cosa que va a hacer, va a dar la alarma. Y la segunda cosa que va a hacer es cortar el ciclo, porque si sigue intentando meter los 500 ml, puede romper el pulmón, pueden llegar a 60, 70, 100 centímetros de agua de presión de la vía aérea, y eso es romper la vía aérea o el alveolo. Entonces la máquina lo que hace es, da la alarma y después corta el ciclo inspiratorio. Este en el caso de las alarmas de presión y de volumen. Lo mismo pasa si llega a un volumen máximo. Si llega a un volumen máximo, corta el ciclo inspiratorio al momento de dar la alarma. La otra cosa que también yo puedo programar alarmas es, como les comentaba, en la presión, pongo un valor mínimo y un valor máximo. Hemos hablado del valor máximo, que acá se logra prevenir una lesión de la vía respiratoria. El valor mínimo, si yo pierdo el valor mínimo, la causa más común de que yo pierda presión en la vía aérea es una desconexión de circuito. O sea, si el paciente se desconecta del aparato, si se desconecta cualquier circuito del aparato y se pierde lo hermético del circuito entre el respirador y el paciente, esto hace que se pierdan presiones y no se logre llegar a las programadas. En ese momento la máquina lo que hace es sonar una alarma. Sí, típicamente, como les comentaba, visual, una luz, o sonora. La frecuencia también está en relación a esto. Si el paciente comienza a respirar más de la cuenta, yo programo un valor máximo, y asimismo si respira menos de la cuenta, un valor mínimo. La causa más común de que respire menos es que se desconecte. Al desconectarse no se dan ciclos al paciente y respira menos por ese motivo. Y la causa más común de que respire más son algún tipo de asincronías, que no es motivo de la clase. Sin embargo, sepan que cuando las demandas metabólicas del paciente no son completamente aportadas por el respirador, él tiene pues la forma de defenderse. Si comienza a aumentar la CO2 porque la ventilación está disminuida, él va a comenzar a hiperventilar. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar exámenes, valorar cómo están lo gasométrico del paciente y modificar para ver por qué motivo hay asincronía. No solamente ponerle un CO2 relajante, porque si el paciente lo tenemos programado en 14 y él comienza a respirar 20 por minuto porque tiene una CO2 aumentada por fiebre o porque convulsionó, y yo le pongo un CO2 relajante para que me llegue a los 14 que yo lo tengo, en ese momento la CO2 comienza a aumentar y puede generar edema cerebral o puede generar una acidosis respiratoria que ocasiona un paro. Entonces lo que se busca ahora con las máquinas es que la máquina se acople al paciente y no al revés, no al paciente acoplar la máquina a fuerza con medicamentos. Otra alarma que puedo programar es la alarma de PIP. Sin embargo, la de PIP, como es presión, se va en las alarmas de presión, que para el caso sería esta. Otra cosa que la máquina tiene programada, siempre que no puedo modificarla, es la alarma de FIO2. Cuando la FIO2 se pierde y comienza a bajar con respecto de la que yo le he programado, si yo le programo una FIO2 de 60% y el flujo de oxígeno se acaba porque se acabó el oxígeno en los tanques o la tubería falló, la FIO2 se pierde, la máquina comienza a sonar y comienza a decir, no tengo FIO2. ¿Sí? Y tenemos que buscar la forma de suplir el daño o el error que ha provocado que la FIO2 disminuya. Si el circuito se desconectó, si se acabó el oxígeno central, buscar y corregir esa alarma inmediatamente, porque la FIO2, si baja más de 2 minutos y el pulmón está demasiado enfermo, la saturación al final puede bajar y esto producir
una complicación, para el caso un paro cardíaco. El trigger no se le programan alarmas, la razón y esto, no se programan alarmas y tampoco el flujo. Las alarmas principales son estas, las de volumen, las de presión y las de FIO2. Entonces, con esto, con esta charla, como les comentaba, la ventaja de hacerlo así por video es que ustedes pueden retroceder la charla, reanalizar las cosas que pueden ser un poco confusas y estudiar el material proporcionado. Esto que les he comentado es lo básico, o sea, es obviando cantidad de fórmulas, y es lo básico para comprender cómo se programa un respirador. En la siguiente sesión vamos a ver ya con el respirador cómo se programan los dos modos, cómo se modifica cada una de las variables que hemos discutido en este momento, y ustedes van a comenzar a practicar de forma al menos virtual cómo es la experiencia ya con el respirador, que en el caso utilizaremos un respirador Sol para que sea más parecido a lo que ustedes van a ver en el Hospital El Salvador. Muchas gracias.